¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a comentarles acerca de una entrevista que ha concedido el exministro de Petróleo Rafael Ramírez a Blue Radio, donde habló sobre los problemas que hoy presenta la industria petrolera. El exfuncionario chavista, que por cierto introdujo aquella célebre frase roja rojita, destacó que PDVSA para ese momento era roja rojita. Hoy presenta diferencias con el gobierno de Nicolás Maduro, que le ha hecho renunciar a la posición que ostentaba en el gobierno y exiliarse en Italia, y abiertamente ha confrontado con el gobierno de Nicolás Maduro. En esta entrevista destaca el exfuncionario que la industria petrolera venezolana no está en condiciones de suministrar crudo a Estados Unidos y que además Maduro siente mucha tensión debido a lo que pudiera decir Alex Saab en Estados Unidos acerca también de la relación que existe entre Venezuela y el candidato Gustavo Petro. Para muchos el nombre de Rafael Ramírez no es ajeno. Su figura acompañó al gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez más de una década y tuvo a su cargo el liderazgo de una industria clave en la nación sudamericana, la industria petrolera. Recordemos que fue ministro de Petróleo por 12 años, presidente de PDVSA durante 10, fue vicepresidente del área económica, canciller y embajador ante las Naciones Unidas. Un recorrido que lo hace poseedor de información importante sobre cómo funciona la estructura de gobierno en Venezuela desde el 2022. Desde Italia desarrolló esta entrevista para la emisora Blue Radio en Colombia. Destacó que el empresario colombo-venezolano Alex Saab, extraditado a Estados Unidos y señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, lo describe como un empresario aventurero. Asegura que Saab siempre tuvo el respaldo de Maduro en diferentes escenarios, hasta en los que no dominaba, como el de petróleo. Dice que el régimen de Maduro ha convertido a Saab en una especie de héroe nacional porque, según él, está aterrorizado de lo que pueda decir ante las autoridades norteamericanas. Cuando Maduro era canciller, relata, andaba siempre abogando por Alex Saab, por sus proyectos y gestiones. Nosotros nunca permitimos que entrara a Alex Saab a PDVSA, porque para entrar a PDVSA debía tener una cantidad de cualificaciones técnicas y económicas que ese señor no las tenía. Justo tan pronto yo salí, destaca Ramírez, de PDVSA, a ese señor le dieron una cantidad de millonarias de proyectos petroleros que no realizó, proyectos de vivienda y después el tráfico de la tragedia de los venezolanos con el tema de las cajas CLAP. Señaló también que es el caso más fuerte o las evidencias más fuertes que existen de cómo se dilapidó el dinero de los venezolanos. Pero Alex Saab es, digamos, la mejor expresión de lo que es el madurismo, el grupo empresarial que rodeó a Maduro y se ha beneficiado enormemente de la tragedia de los venezolanos. Así lo afirmó Rafael Ramírez, quien también destacó que sigue siendo un férreo defensor del legado de Hugo Chávez. Se declara chavista, pero aclara que no comparte las posturas de Nicolás Maduro. Asegura que lo que hoy vive Venezuela es una dictadura y que Maduro destruyó el país que les dejó Chávez. Señala además que en el 2014
fue nombrado por Maduro vicepresidente de Economía y que le hizo un conjunto de recomendaciones, en total 18, en ese momento para atajar la crisis económica. Me di cuenta que Maduro no solo no comprendía, sino que lo que tenía era el interés de tener el control, no solo de PDVSA, sino también de los fondos del gobierno. Chávez le dejó a Maduro un país funcionando, le dejó a Maduro un país pleno de recursos económicos, ahorros en fondos de todo tipo, y Maduro sencillamente decidió entregar eso al control de su grupo empresarial y su grupo político. Y yo estaba en contra de eso, por eso fui sacado abruptamente de la empresa petrolera. De allí me enviaron a las Naciones Unidas. Esta situación, según Ramírez, gestó su descontento, pero fue hasta el 2017 que decidió apartarse del gobierno de Nicolás Maduro, argumentando que las violaciones de derechos humanos de ese momento son incompatibles con el pensamiento de Hugo Chávez. Señala que la actual administración se sostiene con la violencia y el miedo. Luego de la violencia en la calle y la violencia de Estado, donde murieron más de 130 venezolanos en las situaciones del año 2017, yo decidí renunciar al gobierno, destacó, porque la violencia y la violación de derechos humanos son incompatibles con el socialismo y el pensamiento del presidente Chávez. No podía seguir con esa gente y no solo me retiré, sino que me convertí en un activo defensor de las políticas de Chávez, y eso Maduro no me lo perdona, y me han hecho de todo, me han perseguido, me han confiscado mi casa en Venezuela, han perseguido a mis familiares, me han perseguido en el exterior. Espera Maduro que nosotros nos quedemos callados, pero no lo vamos a hacer, aseveró. Nuestro país merece un futuro mejor que el que tiene ahorita, así lo puntualizó. La justicia venezolana ha pedido la extradición de Rafael Ramírez por presuntos actos de corrupción cometidos durante su presidencia en PDVSA, como desvíos de fondos. Sin embargo, en el 2022, la Corte de Casación de Italia, país donde reside desde que se separó del gobierno de Nicolás Maduro, determinó que no puede ser extraditado. Ramírez dice ser un perseguido político y asegura que las acusaciones en su contra son una manera del régimen de ocultar sus malas decisiones, echándole la culpa. Aclara que él no debe nada a la justicia, pero el actual régimen sí. Rafael Ramírez dijo en la entrevista: yo no tengo ninguna persecución a nivel internacional. Quien la tiene son los agentes de Maduro, como el señor Alex Saab, que ustedes conocen muy bien, y todos los cabecillas del gobierno. Yo puedo andar libremente por el mundo porque no tengo nada en mi contra. El único lugar donde no puedo volver es a mi querida patria Venezuela. Consultado acerca de la capacidad de Venezuela para abastecer a Estados Unidos, su respuesta fue un tajante no. Ramírez responde a la pregunta y explica que en este punto hasta Colombia produce más de lo que produce hoy en día Venezuela a nivel de crudo, ratificando que los años de bonanza quedaron atrás, y es que la región todos están atentos a los acercamientos entre Caracas y Washington, que podrían estar orientados a la seguridad energética. Venezuela ha perdido lamentablemente su capacidad de producción. En el año 2013, que fue mi último año, cerramos con una producción de 3.015.000 barriles, y en este momento Venezuela produce solo 668.000 barriles por día. Es decir, que se ha perdido el 78% de la capacidad de producción de petróleo del país. Venezuela no tiene nada para aportar que ayude a la crisis que se avisora en el mercado energético internacional. Mis amigos, esta opinión de
exfuncionario chavista que abiertamente pues ha manifestado oposición contra el régimen de Maduro. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza.